Uf, qué triunfazo, qué triunfazo. El más importante para mí de este campeonato, sin duda. Un triunfazo impresionante contra Estudiantes en La Plata. La verdad que en cuanto a lo futbolístico, muy poco para rescatar. Esa es la realidad. En un partido que es como se decía en la previa, digamos. Trabado, luchado. Entre dos equipos que tenían los mismos puntos y estaban primeros en la zona. El primer tiempo fue muy parejo, no hubo remates al arco, apenas un remate de Lanzini que se fue desviado, muy por encima, pero nada más, no hubo situaciones claras para ninguno de los dos. Para Estudiantes, un remate de Carrillo que se fue también desviado, un poco más clara que la de Lanzini, pero tampoco demasiado. Eh, Fue un partido que como dije, iba a ser así. Dos equipos que no iban a atacarse mucho, que iban a pensar estudiarse y quizás después empezar a hacer un partido con más situaciones de golpe. El primer tiempo fue de puro estudio, no hubo situaciones claras. Machuca muy flojo, tanto Machuca como Andrada. Ninguno de los dos tuvo la profundidad que sí tuvo Vélez en otros partidos, en el lado de los extremos, digamos. Y Monzón tampoco tuvo un buen primer tiempo. Las pelotas que tocó no las pudo sostener. No le llegaba mucho la pelota y cuando le llegaba las perdía. Y lo único rescatable del primer tiempo fue la parte defensiva. Vélez prácticamente lo sufrió, salvo en esa jugada de Carrillo y en un contraataque también de C3 que sacó Montero. Pero después, en el aspecto defensivo estuvo muy bien. Tanto Magallán como Mamana muy sólidos. Igual que Vacía. Lo de Díaz Gómez otra vez muy flojo. Le come la espalda constantemente. Pierde muchas pelotas cuando va al ataque. Y también cuando vuelve le gana la espalda. Muy pero muy flojo. Y estuvo muy condicionado el primer tiempo por las amonestaciones a Baeza y a Robertone. No era para amarilla ninguno de los dos, pero también muy innecesario. Sobre todo la de Baeza. Innecesario cuando CT ya había dado el pase y va y pega al pedo. Se condicionó solo, pero por suerte no fue necesario porque más adelante estaremos dando un puntaje para cada jugador, incluso un podio obviamente, para bien. Y el segundo tiempo se abre con el gol de Monzón. No había pasado nada. Y Monzón, que resolvió muy bien un taco de Magallán, un remate a Andrada, que se vio un taco de Magallán y Monzón resuelve muy bien adentro del área. Sobre todo hay que darle mucho mérito porque era una jugada que quizás en otro contexto, en cualquier contexto, decir, hubiese pesado, pero la resolvió muy bien, la pelota le quedó como un poco atrás, la acomodó y no se tuvo que perfilarse mucho, le pegó bien, ayudó que se desvió en Carrillo, pero un gol muy importante, no solo para Vélez, que se llevó la victoria, sino para Floriano en lo personal, porque venía jugando bien en los partidos anteriores, pero este gol fue una inyección de confianza gigantesca, sin duda. Eh, y a partir de ese gol, Estudiantes no generó situaciones claras. Fue Vélez el que tuvo para ampliar la ventaja. Un muy buen pase de Díaz Gómez, lo único bien que hizo de la noche con ese taco increíble cuando todo Estudiantes se venía encima. Que Andrada apresurado, quedando bien perfilado en vez de tocar atrás, que venían Ayendro y creo que Lanzini, le pegó al arco y la tiró afuera. Esa fue la más clara de Vélez después del gol de Monzón. Pero Estudiantes intentó. El técnico de Estudiantes hizo buenos cambios, metiendo a Aguirre por izquierda, cambiando a C3 a la otra punta. Era constante la búsqueda, tanto a Aguirre como a C3. Ninguno pudo generar situaciones claras. Muchos centros, ya metiendo al final del partido a Gaich y a Tobias Hugo, pero no fue suficiente, por suerte, para Vélez, para Estudiantes. En cuanto a Vélez, vamos a lo específico. Guillermo volvió a tardar mucho con los cambios. Recién a los 20 entraron Arias por Machuca y Aliendro por Robertoni. Yo creo que el cambio de Arias no se entendió. Yo hubiese metido a Verón, quizá, si era por extremo como hizo, porque Arias creo que juega más en el medio y de extremo no gravitó, es más hizo amonestar innecesariamente un par de minutos que puede ingresar.
Eh, y después Aliendro entró bien. No tuvo muchas intervenciones, pero las que tuvo, las tuvo bien. Y yo creo que eso fue más que nada el resumen del encuentro, ¿no? Después entró Quirós, ya la última por Monzón, que ya estaba fundido. Y entró Romero también en lugar de Lanzini, que también estaba cansado. Pero otra vez los cambios tarde, no los hizo bien. Yo hubiese metido un mediocampista más, cosa que no hizo. Quizás hubiese metido a Ferrer. O de última, si sacaba a Lanzini, poner a Piñeiro, aunque sea, por más que sea extremo. Quizás un contraataque podía haber aprovechado. El mismo Verón, que yo dije que tendría que haber entrado en lugar de Arias, podía haber entrado en lugar de Lanzini también. Pero le salió bien, porque Estudiante no generó situaciones para empatarlo. Y ahora, después de todo este análisis con el tema de los cambios y todo, vamos con las cosas. Primero vamos con el uno por uno. Así ya lo dejamos en claro. Montero no tuvo mucho trabajo hoy, la verdad. Tuvo un remate que sacó de C3 en el primer tiempo, sin inconvenientes. Y en cuanto lo más flojo fue con los pies. Todos los saques con los pies mal. Todos mal. Es algo que había admitido con Riestra, que hizo todos los saques mal con el pie. Hoy volvió a fallar en ese sentido. Es algo que tiene mucho que mejorar. Sí, aunque con las manos sí que saca bien. Eso sí. Así que voy a poner un 6. Ni bien ni mal. No mal. Lo que sí, como dije, con el tema de los pies. Mucho para mejorar. El partido de Joaquín García, sólido. Un 6 también. No lo pasó mucho. C3. Ni más lo tuvieron que cambiar de lado. Porque no, aunque creo que fue porque entró Aguirre, que juega más por izquierda. Y también cuando entró Aguirre lo supo controlar bien. Así que para mí es un 6 sólido. Aunque se necesita un 4 de Vélez. Vamos a poner a los dos centrales, porque los dos para mí jugaron parecido, tanto Magallanes como Mamana. Un 7-2-2 para mí. Cada vez más sólida esa dupla, que tanto venía siendo cuestionada y con razón, porque no venían dando seguridad, pero este campeonato viene dando seguridad a todos los partidos, que vienen jugando juntos, de Talleres para acá. Y hoy afianzaron su solidez, ya habían jugado bien con Riestra. Tercer partido seguido que no consigue un gol. River, Riestra y ahora Estudiantes. Muy importante mantener la seguridad de tener una defensa sólida que no encaja goles. Lo mismo aplica para el arquero, que aparte con River había sacado unas cuantas muy importantes, igual que con Riestra, aunque no tantas como la de River. Pero eso es muy importante, mantener la solidez defensiva y no encajar goles. Sobre todo eso es muy importante. Porque viendo que el año pasado encajó muchos goles, esta temporada, ya arrancar así con una solidez muy importante es fundamental. Y por último, el último de la línea de fondo, Díaz Gómez, un desastre. Yo le pongo un 3 como su número de su camiseta, le queda perfecto. Un desastre. Un primer tiempo muy flojo y un segundo tiempo que mejoró un poquito, por eso le pongo un 3, porque una leve mejoría, tampoco mejoró demasiado. Como dije al arranque del video, me come la espalda constantemente y arriesga demasiado, yendo, a veces va para el medio y la pierde al pedo. Quiere hacer un giro que hace desde que llegó, que lo hace y no siempre le sale. Una época que le salía, pero ahora que ya no, la pierde. Es titular y es el capitán aparte, pero es titular porque no hay otro 3. Está Damián Domínguez, pero es un pie muy joven y que yo estimo que, por más que la gente lo critique, incluso yo, acertadamente Guillermo no ponerlo porque es muy joven. Pero Díaz Gómez es muy flojo, no tiene suplente, entonces no sale. Pero la verdad que es flojísimo, muy flojo. Pasamos a Baeza, la figura para mí. Un 8. Extraordinario partido. Y eso que tuvo una amarilla totalmente innecesaria. Que está bien, que podemos debatir si está bien o mal sacado, pero la realidad es que innecesario esa falta sobre ese 3. Pero aún así, condicionado por la amarilla de todo, para mí fue el mejor de la cancha. Obviamente, para mí incluso por encima de Monzón, que fue el autor del gol. La figura de la cancha. Sacó todo, siempre siendo preciso los pases, no se complica. Y lo mínimo que se pide un 5. Y él lo hace. No se complica la salida, da los pases a tiempo, recupera, que es lo más importante que tiene.
hace varios partidos que necesito el mejor y hoy lo sigue demostrando. Porque es el mejor de este campeonato para mí, el chileno. Una locura. Así que un 8 para Baeza. El mejor de la cancha para mí fue Robertone, un 5. Había jugado bien con River, también con Boca y con Riestra había mejorado un poco en el segundo tiempo, pero hoy no se encontró. Muy flojo en los pases, no tuvo profundidad en el ataque. Y si bien tuvo algún par de recuperaciones, no es el Robertone que vimos con Boca o River, incluso con Riestra en el segundo tiempo. Tiene mucho que mejorar, recién llega. Yo creo que tiene que adaptarse todavía, pero hoy no jugó bien. Y creo que ahí se extraña mucho a Valdés. Que bueno, ya vamos a estar viendo previo partido si es que se juega con Newell's ese viernes. Pero nada, yo voy a poner un 5 a Robertone. No me gustó mucho. Tiene mucho. Obviamente que como recién son sus primeros partidos se tiene que adaptar todavía. Pero esperemos que como es que retroceda lo que fue su nivel con River y Boca, que fue muy bueno. Pero hoy no se encontró. Hoy estuvo flojo. Pasando a Machuca, flojísimo. Está muy subido de peso y muy falto de ritmo. Se notó con Riestra, que yo dije que había sido flojo. Y hoy también. Hoy flojo todo el partido. Sabe más rescatable. Después el corner que derivó en el gol, que lo generó él. Pero nada más. Y cuando tenía para encarar e ir para adelante, se hacía un nudo y la perdía. Sacando todo eso, muy flojo. Muy flojo Machuca, le voy a poner un 4. Le falta mucho ritmo. Se nota que no estuvo entrenando la pretemporada. Y eso lo perjudica ahí, perjudica a Vélez porque no tiene un extremo que sea punzante. La temporada en la que estuvo lo era, pero con pretemporada, sin pretemporada no te sirve. Y la realidad es que en Vélez necesita urgente un extremo. Y por la venta de Carrizo es insólito que la dirigencia no haya ido a buscar ahí. La verdad, inaceptable e insólito. Pasamos al otro extremo, Tobías Andrada. Primer tiempo flojo, también como casi todo el equipo en general. No tuvo un buen partido porque fue un partido más que nada de lucha, más que juego hubo. Y bueno, hubo algunos niveles como el de Andrada que no fue bueno. El primer tiempo perdió casi todas las pelotas que tocó, no tuvo profundidad. Y se nota que es un pibe que no juega de extremo, que juega más que nada en el medio. Y eso, Guillermo me parece que al no tener un extremo, quizás con mucha profundidad lo pone Andrada. Porque Verón recién tiene 17 años y no está para jugar ni por derecha ni por izquierda. Le falta, se notó con Riestra y con Riva, que jugó casi todo el partido también. Pero bueno, así como dijimos que el primer tiempo Andrada fue flojo, el segundo tiempo fue muy bueno. Mucho sacrificio. Yo pensé que lo iba a sacar, pero no lo sacó. Cosa que ya había advertido con Riestra, que el pibe se cansa muy rápido porque con lo que corre se funde. Y bueno, hoy tampoco lo sacó. Pero hoy un segundo tiempo muy bueno, por eso le voy a poner un 6. Porque el primer tiempo fue flojo y el segundo tiempo remontó. Se corrió todo, tuvo una chance clara. Qué lástima que siguió mal, pase atrás y le pegó. Pero bueno, cada día juega mejor. Yo insisto, para mí tiene que jugar en el medio, que es donde su mejor versión se encontró ahí. Pero bueno, ante la falta de Valdés, tiene que jugar por derecha y bueno, y a falta de Pellegrini también, que igual Pellegrini juega por izquierda, pero para mí ya me lo hubiese puesto por derecha si era necesario. Pero muy bien Andrada, el segundo tiempo me gustó mucho. Y bueno, después tenemos a Lanzini. Tuvo un mejor primer tiempo que segundo, al revés que sus compañeros que mencioné, que tuvieron una levantada. Lanzini tuvo un primer tiempo bueno, manejando los suyos de equipo como Riestra. Me voy a poner un 6 porque no hay mucho para criticarle tampoco. Fue un buen primer tiempo manejando la pelota él. No tuvo, como veías, no tuvo muchas chances. Él tampoco recibió mucho la pelota. Y el segundo tiempo fue algo parecido. Hasta el gol de Monzón, que después Estudiante empezó a dejar algunos espacios. Pero lo de Lanzini fue discreto. No jugó mal ni jugó bien, jugó discreto.
por eso le pongo un 6. La realidad es que el corner del gol fue un tiro de esquina suyo, así que eso le suma también. Pero fue un partido que, como fue un partido muy trabado, no es un partido para él. Ahí se hizo más falta Valdés, que es ese que te pone las pelotas buenas. Pero bueno, un 6, tampoco hay mucho para criticar. Y Monzón, un 8, igual que Baeza. Para mí la figura con E. Pollo para mí es Baeza. Y si querés te sumo el segundo tiempo de Andrada. Y los centrales que tuvieron firmes. Pero no hay mucho más para poner un nivel fundamental. Monzón tuvo un primer tiempo flojísimo, como habíamos dicho. Y después del gol hizo todo bien. Bajó todas las que tiraron. Tuvo una situación que me olvidé de mencionar. Que va para el fondo. Recibe la pelota. Engancha, tiene un centro a la cabeza de Lanzini. Que cabecea atrás y rebotón y la tiro fuera. Pero esa fue una de las tantas jugadas que él bajó. Y que aguantó después del gol. El gol inyectó confianza. Muy bueno el segundo tiempo. Después del gol bajó absolutamente todo lo que le tiraron. Una locura el segundo tiempo de Ferian. Muy, pero muy bien. Y bueno, un 8. Porque para mí el 10 no llegó ninguno. Porque no fue un partido de 10 para ninguno como River o Boca. Que sí hubo niveles altísimos. Hoy hubo niveles altos, pero hasta ahí. Porque fue un partido que se ganó. Que hacía el gol lo ganaba, ¿viste? Y nosotros fuimos nosotros. Pero bueno, pasó lo que no pasó con Riestra, que fue que aprovechó la que tuvo y se terminó. No sufrió casi después del gol de Estudiantes, pero no sufrió. Y bueno, los que entraron del banco, no les voy a poner mucho puntaje, porque en realidad es que es lo mismo. Estaba con un partido trabado y con Estudiantes yendo en busca del empate. Arias se hizo amonestar innecesariamente, apenas entró, un codazo muy peligroso. Y no tocó mucho la pelota. En realidad es esa. Cayendo lo mismo, pero mucho sacrificio también. Hay una que se tira a barrer, que la tira afuera, que parece un trascendente, pero jugadores que entran así con actitud se valora mucho. Y ahí Endro sin duda que lo hizo. Venía a ser figura con Riestra, hoy tocó volver al banco porque el nivel de Baeza es extraordinario, pero entró bien, entró normal, metiendo, con actitud, como hace siempre, como había entrado con Riva también hace un par de fechas. Y bueno, y en fin, y entrada de Romero y Quirós no las puedo puntuar porque entraron muy poco, entonces innecesario, ¿no? La puntuación en ese caso. Y bueno, fue un triunfazo muy importante de cara a una seguidilla que ahora relajó un poquito, pero es complicada. Se viene, si es que el paro se levanta mañana, recibimos a Newell's el viernes. Se viene Tigre en Victoria, un partido durísimo, y Platense en Vicente López, 2 partidos de visitante, así que va a estar heavy. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse y darle like. Y bueno, seguramente subiré un video el jueves analizando el partido con Newell's si es que se juega. Y si no, el próximo lunes, ya que el martes jugamos con Tigre. Un abrazo a todos.